En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: ¿Con quién compararé a esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo: hemos tocado la flauta y no habéis bailado. Hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis a un comilón y a un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se queja de aquella generación. ¿Qué diría de la nuestra? Recuerdo cuando leí La peste de Albert Camus, me hizo reflexionar mucho porque él plantea, como los grandes escritores, una tesis de fondo y la envuelve en una novela. La tesis era que el sufrimiento provoca la crisis de fe. Para Camus, el sufrimiento de los inocentes llevaba a la gente que pensaba sobre el porqué de las cosas a alejarse de Dios. ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Entonces, ante esta pregunta, sin una respuesta manifiesta y evidente, aunque la respuesta está en la cruz de Cristo, ante esta pregunta se alejaban de Dios. Pero la realidad es que hay más crisis de fe en los países donde hay opulencia, o por lo menos bienestar, que en los países donde hay pobreza. La lógica del argumento de Camus sería: los pobres, los que sufren, los enfermos, los de los países en vías de desarrollo o ni siquiera en vías de desarrollo, tienen que tener menos fe. Y con esa misma lógica, los países ricos, los países prósperos, tienen que tener más fe. Pero esto no es así. Con la lógica de que el sufrimiento te aleja de la fe porque te hace dudar de la existencia o de la bondad de Dios, en los países, por ejemplo, de África, tendrían que estar los seminarios vacíos. Y en los países europeos tendrían que estar los seminarios llenos de jóvenes agradecidos que lo han tenido todo: familia, cultura, dinero, todo. Pero es que esto no es así. Y no es justo, al contrario, es injusto y ofensivo considerar que las vocaciones de esos países que no están tan desarrollados son vocaciones, como alguno decía, vocaciones del hambre. No cabe duda de que lo habrá. También lo había en España en la posguerra, después de la guerra civil, pero era ofensivo pensar que todos aquellos jóvenes que llenaban los seminarios españoles en la década de los 40 y de los 50 y aún de los 60 eran vocaciones del hambre. Creo que el motivo es diferente y hace referencia a lo que habla el Evangelio de hoy. Os hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Cuando va mal, siempre encontramos una excusa para alejarnos de Dios. Pero si fuéramos lógicos, racionales, cuando va bien, tendríamos motivos para acercarnos a Dios. Y en cambio, sucede al revés. Cuando va bien, nos alejamos más de Dios que cuando va mal. En lugar de pensar: tengo que ir a dar gracias a Dios, porque mi familia está bien, tengo trabajo, en mi país hay relativamente orden, hay una sanidad que, bueno, es bastante aceptable, tengo que ir a dar gracias a Dios, o tengo que dedicar mi vida por completo a Dios. En lugar de eso, el éxito emborracha, el éxito ciega, el éxito ensoberbece, el éxito te aleja de Dios más que el sufrimiento. Y esto no es una cuestión de teorías,
es la pura realidad constatable por cualquiera. Claro que habrá excepciones, pero son excepciones y además muy pocas excepciones. ¿Qué es lo que tenemos que plantearnos? Delante del sufrimiento, naturalmente que tengo la duda. También Cristo la tuvo en el huerto de los olivos y la tuvo sobre todo en la cruz cuando pregunta: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La duda es legítima, forma parte de nuestra naturaleza. Cristo la tiene, pero Cristo la resuelve con la confianza: en tus manos encomiendo mi espíritu. Para nosotros, en los momentos difíciles, la cruz de Cristo, el ejemplo de Cristo crucificado, es una respuesta. No sé por qué, no encuentro un motivo que justifique este sufrimiento, pero sé que lo hay, aunque yo ahora no lo vea. Lo mismo que había un motivo el Viernes Santo, aunque en ese momento nuestro Señor, sufriendo como estaba, no lo veía él, que lo había visto antes y que lo había explicado antes a los apóstoles. El motivo era la salvación, la redención, la resurrección. Pero cuando tú estás sufriendo, en ese momento se te oscurece todo. Momentos de dolor. ¿Y los momentos de triunfo? Los momentos en que las cosas van bien, porque es ahí donde naufragamos. Es ahí donde nos alejamos de Dios. Hay mucho más ateos, agnósticos, y me atrevería a decir, sin que eso equivalga a ateo y agnóstico, hay mucho más sinvergüenzas en los países donde hay abundancia que en los países donde hay pobreza. Porque cuando algo va bien, creemos que es un mérito nuestro. Y cuando algo va mal, consideramos que es una culpa del otro. Es muy significativa las palabras que dice el niño cuando llega de un examen o cuando tiene las notas. Le dice a la mamá o al papá: he aprobado o me han suspendido. No dice me han aprobado y he suspendido, sino he aprobado, me han suspendido. Si he suspendido es por culpa de la profesora, del profesor que me tiene manía. Y si he aprobado no es porque le caiga bien al profesor, sino porque yo soy muy listo. Y esto, que es un ejemplo banal, es una muestra de la vida. No damos gracias. Tocan la flauta y no cantamos. Y cuando hay lamentaciones, entonces sí, acudimos a Dios. Porque si Dios fuera el responsable de lo que va mal, por pura lógica, también tendría que ser el responsable de lo que va bien. Por lógica. Y las cosas que van bien en nuestra vida y en la humanidad son infinitamente más que las cosas que van mal. Un día hay un terremoto y, por desgracia, y quizá porque los hombres no han sido previsores, mueren decenas o centenares de personas. ¡Ay! ¿Por qué Dios ha permitido el terremoto? ¿Y por qué no te fijas en la inmensa cantidad de días en que no hay terremotos? Tienes una enfermedad. ¿Y por qué la enfermedad? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Y por qué no te fijas en la inmensa cantidad de días de tu vida en que no has tenido esa enfermedad? Incluso las cosas más duras, más terribles, y considero que lo peor es la muerte de un hijo. ¿Y por qué no te fijas en que ese hijo, que no era un derecho sino un don, lo has tenido todo ese tiempo? ¿Que te gustaría tenerlo más? Por supuesto, pero lo has tenido y tienes que dar gracias. Pero como consideras que todo lo bueno es un derecho, que no le debes nada a nadie, que te lo has ganado tú, aunque sea evidente que no has tenido nada que ver en eso, pues no das gracias a nadie. Y muchas veces ni siquiera a esas causas segundas a través de las cuales Dios ha actuado para que tú tengas eso. Por ejemplo, tus padres. Tienes derecho a todo, no le debes nada a nadie, no tienes que agradecer nunca nada a nadie, pero sí, tienes que quejarte de aquello que no es según tu gusto, o tu capricho, o lo que tú consideras tu derecho. Y las quejas contra los demás, contra el gobierno, o sobre todo contra Dios. Tenemos un problema, y es un problema muy grave.
Es un problema muy grave porque nos amarga la vida y porque hacemos daño a los demás. Hacemos daño a los demás al no agradecer, empezando por Dios. Nos hacemos daño a nosotros mismos, nos amargamos la vida cuando no somos capaces de dar gracias y cuando no somos capaces de aceptar el misterio del por qué hay algo que va mal en esta vida, a nosotros, a los nuestros, a la humanidad en general. Si nos tocan la flauta, agradezcamos. Y si es hora de lamentaciones, pues nos lamentamos, diciéndole a Dios, como Cristo en la cruz, no entiendo, pero me fío de ti. Que así sea.